Hola, acabo de llegar a Hoi An y les voy a mostrar la habitación. Esta vez me pedí una cama privada porque quería privacidad y a eso le sumamos a que quería un baño privado. Esta es la primera vez que lo veo junto con ustedes. Me parece bien, la verdad. Toallitas, baño, ducha. No sé por qué no tienen separación de ducha acá. En el hostal era igual, como que estaba la ducha ahí junto con el baño. Ropero que no voy a usar. Más espejos con folio secador. Mantitas. Ya vamos a probar la cama. Oh, los colchones de acá son muy duros. El del hostal era igual. No era delgado, era duro y grueso. Me imagino que así la gente duerme bien acá. Ese es el tour de ahora. Voy a descansar un poco para salir en la noche. Esto me costó solamente $59. 2 noches. Encuentro que está bien. Ahí esta es la vista que tengo. Ya, descansé y es hora de recorrer esta hermosa ciudad de noche. Aquí tengo un mapita. Let's go. Aquí ya salimos, se ve hermoso. Bueno, las misiones de ahora es ir al mercado, ver las lucecitas en el río y comer algo típico. Acabo de ver puestos con AirPods, Crocs. Imagino que son imitaciones, pero las Crocs se veían bastante bien. Veo mucha gente caminando por el otro lado, así que, bueno, sé que había un puente allá, pero voy a ver si puedo seguir caminando por el otro lado. Creo que no. Pero vamos a cruzar el puente. Puente japonés creo que es este. Puedo estar equivocada porque en el mapa no debería estar acá. Bueno, por estos lados son más que nada mini markets y restaurantes. Así que estoy viendo dónde comer. Oye, mira, acá voy a ir a un restaurante que me llama la atención porque tiene 5 estrellas. 5 estrellas. Con 205 reviews. O sea, 5 estrellas. Impecable. Así que queda 3 minutos caminando de acá. Así que, let's go, let's go. Me metí por un túnel porque eso decía Google Maps. Esta es la que estábamos buscando. Se ve precioso. A ver. El menú. Quiero probar el Colau, que dicen que es como el plato típico de acá, pero quiero ver si lo sirven con pollo o vacuno. Les quería mostrar que aquí hay como varias opciones vegetarianas. Hello. You have look many of them. Yeah, I have a question. Yeah, but do you have this with chicken? Only pork. Chicken, yeah. Llevo el juguito de naranja. Ok, llegó la comidita, huele muy bien, la verdad. Qué bueno que no tiene cilantro porque se me olvidó decir que no quería cilantro. Igual el inglés acá no es muy bueno. Ahí para que se hagan una idea de lo que estoy comiendo esto. Ni idea que. Si les soy sincera, no sé qué estoy comiendo, pero está exquisito. 3 años me voy a demorar en comer con los panes. Pero creo que voy aprendiendo. Mira. Voy a terminar siendo una experta. Todo porque me da vergüenza pedir servicio. Mira. Síganme para más consejos para aprender a comer con palillos. Ahora puedo ser Goku. Me terminé el plato con palillos. Ok, terminamos. Rica la comida. Solamente aceptaban cash, así que menos mal yo andaba con cash para que la tengan en consideración. Y me salió 130.000, que son $7 australianos. Vamos a pasear por acá. Voy a ver si encuentro algún lugar fresquito. Banana pancake, postrecito. Ok, ya estamos dando la vuelta a la manzana. Me compré un anillo, $5. Que ahora me gustan los anillos cuando juego Pokémon TCG, que se ven las manitos. Pero bueno, aquí como que hay varias cosas de artesanía, un pellito. Ahí el señor haciendo su trabajo de madera. Mírate las figuras de anime que hay. Uy, Detective Conan. Se ve bien. Mira, ahí hay más figuritas y estos son los AirPods que les decía. También están los AirPods Max. Todo lo de North Face.
Bueno, y como estamos aquí para aprender de historia juntos, les cuento que Hoi An fue uno de los puertos comerciales más importantes del sudeste asiático. Acá era donde llegaban los comerciantes japoneses, los chinos, los europeos, hasta portugueses, para intercambiar seda, cerámicas. Y eso también explica por qué la ciudad tiene como mezcla japonesa-china en su arquitectura, porque eso sí me di cuenta apenas llegué. Mira, también hay cartas Pokémon 100% real, no fake. Bueno, ¿se acuerdan que les había hablado de un puente japonés? Ese no era. Este fue construido por comerciantes japoneses hace más de 400 años para conectar ciudades. Y un dato freak es que en la guerra de Vietnam, Hoi An no fue destruido como en las otras ciudades de Vietnam. Entonces, las casas que están acá, no todas, pero hay algunas todavía que son antiguas originales. Y bueno, el tema de los faroles no solamente es decoración turística, ya que vienen también de la influencia china y japonesa y simbolizan suerte y prosperidad. Y en las noches de luna llena, no hoy día, hacen festivales donde apagan casi todas las luces eléctricas y dejan la ciudad iluminada solamente con faroles. Lo impactante de Hanoi, aparte de ser bonito y todo eso, es que estamos caminando por un puerto comercial que sobrevivió siglos intacto. ¡Que hace calor! Y bueno, según estuve viendo, cada calle de Hoi An, existe porque hace cientos de años este era el lugar que conectaba con el resto del mundo, a Vietnam con el resto del mundo. Y bueno, aprovechando que el puente está vacío, pero es, bueno, un poquito vacío, pero eso no lo hace menos caluroso, pero nos sirve para contemplar los faroles con sus botecitos y las rositas por el otro lado del puente. Ahí está. Mira, por lo menos ahora está corriendo vientecito, que lo agradezco. El puentecito. Un intento de foto con el puentecito. Bueno, ahora me estoy devolviendo a la casa. Y en la calle hay harto spa. A ver si sale un masajito por ahí. Necesito aire acondicionado, por eso volví a la casa, la verdad. Ay, creo que esto me lo dejaron. Es que había un mosquito en mi pieza y me da miedo. ¡Ay, qué rico! Está fresquito aquí. ¿Sabéis lo que me gusta? Aquí también es que hay un hervidor para hacerse tecito. Que ustedes dirán, ¿cómo me voy a hacer un té si estoy muerta de calor? Pero bueno, por lo menos hay ahí de... Así que cuando se me quite el calor, me voy a tomar un tecito. Bueno, ya es el día siguiente. Al final descansé. Me levanté temprano, tomé desayunito porque desayunito gratis incluido y contraté otro tour en Get Your Guide. Porque si estoy en Hoi An, ¿por qué no ir al countryside? Así que de eso se trata mi tour. Así que si lo quieren ver ya será en el siguiente video. No olviden suscribirse y darle like. Adiós.